Literalmente nos están bombardeando con chatbots y nuevos modelos de inteligencia artificial. Por mencionar algunos, GPT-4o, Cloud 3.5 Sonnet, Llama 3, Gemini de Google, entre otros. Pero también todos pretenden suscripciones pagas que no bajan de los $20 mensuales. Para muchos esto es inaccesible. Quizás uno paga por los modelos para probarlos por un mes, pero no termina usándolos en profundidad y termina siendo de alguna manera algún desperdicio económico. Sin embargo, en paralelo mejoraron los beneficios que tienen los chatbots oficiales más conocidos como ChatGPT o Claude, a su vez mejorando también el acceso a sus modelos más capaces. Tanto OpenAI con GPT-4o como Anthropic con Cloud 3.5 Sonnet, que recientemente salió a la luz, te dejan a disposición cierta cantidad de mensajes gratis con sus modelos más capaces. Es por eso que uno puede hacer un uso más eficiente de estos modelos en su versión gratuita versus su versión paga, pese a ciertas limitaciones que puedan tener. Pero veámoslos más en profundidad. Una estrategia para maximizar el uso de estos diferentes chatbots y modelos de forma gratuita tiene que ir sí o sí por estos dos objetivos: maximizar el uso de respuestas gratuitas de los modelos de lenguaje y los diferentes chatbots oficiales que utilicemos, si es que no tenemos el conocimiento técnico para usarlos de otra manera, y beneficiarnos de las características únicas que nos dan estos modelos o los chatbots con sus interfaces distintas para hacer diferentes tareas. Una primera estrategia puede basarse en el uso del modelo de Claude 3.5 Sonnet, que salió hace algunos días y ha dejado mucho de qué hablar por diferentes cuestiones, entre ellas su capacidad para hacer diferentes tareas y el uso de artifacts o artefactos en español, que es una nueva característica que te permite chatear del lado izquierdo en el chat que estás utilizando, y del lado derecho te aparecen los documentos en diferentes formatos dependiendo de lo que vayas a usar. ¿Cuál es el límite de mensaje que tenemos actualmente? Son 10 mensajes cada 3 horas con Claude 3.5 Sonnet, y pasando los 10 mensajes aproximadamente, a veces quizás un poco más dependiendo del uso que esté en el horario que estemos utilizando, pero pasa después, como sucede con ChatGPT, a un modelo inferior para que vos puedas seguir chateando pero sin utilizar el modelo más capaz. Después, la principal característica gratuita que tiene hoy es Artifacts, que como dije antes te permite reversionar los documentos y piezas de código en caso de que seas programador o que lo utilices para crear ciertos documentos al mismo tiempo que vemos el chat. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, que tiene una función de previsualización para el contenido visual con Artifacts, es mejor en programación y para crear documentos, también para crear documentos visuales, tipo por ejemplo presentaciones, infografías, entre otros, y es ligeramente más veloz a mi entender que GPT-4o, que por momentos también dependiendo del uso se vuelve algo lento. ¿Cuál es la principal desventaja además del límite cada 3 horas de mensajes con este modelo más capaz que tiene Claude? Su principal desventaja es que los chats son limitados, es decir, vos podés estar chateando y cada cierta cantidad de mensajes te va a decir que en ese chat tampoco podés seguir chateando en algunos casos y vas a tener que crear uno nuevo para continuar. Por lo tanto, eso nos hace perder cierta cantidad de tiempo en el caso de que tengamos que retomar el hilo de la conversación. En el caso de ChatGPT, en nuestra cuenta gratuita vamos a tener por defecto el uso de GPT-4o, aunque también con un límite de 10 mensajes cada 3 horas. Luego continúa cuando terminas esos 10 mensajes con la versión GPT 3.5, que es la menos capaz que tiene ChatGPT, y la particularidad también, más allá de que se pueden usar gratis en ChatGPT muchas características de las que tiene, que no se puede crear imágenes, al contrario que con la versión Plus de ChatGPT con DALL-E. Sus características gratuitas más aprovechables, a mi entender, tienen que ver con la personalización del perfil de usuario, que lo que te permite es añadir información personal o de lo que quieras que tenga tu perfil en ChatGPT para luego orientar en general las conversaciones más allá de las instrucciones particulares que tenga cada conversación o el uso de los GPTs personalizados. Y la otra feature o característica parecida es memory, que lo que te permite es que ChatGPT vaya recordando ciertas instrucciones específicas o que vos le añadas manualmente instrucciones específicas, y a su vez también podés borrarlas en caso de que sean erróneas o en caso de que quieras modificarlas, por supuesto. Y la otra característica más importante que tiene ChatGPT de forma gratuita son los GPTs personalizados o los custom GPTs. Estos GPTs personalizados básicamente tienen configuraciones propias que sirven para diferentes tareas. En el caso del uso gratuito solo vas a poder usar GPTs que hayan creado otras personas que usen ChatGPT, porque solo podés crearlos si tenés la versión paga. Y a mi entender esto beneficia o inclina para usar ChatGPT para algunas tareas, ya que quizás uno no tiene una batería de prompts o una biblioteca de prompts para diferentes tareas, y en ChatGPT buscas en la tienda un GPT para tareas específicas y te va a servir más rápidamente para esa tarea puntual en caso de que, como dije antes, no tengas un repertorio de prompts para ciertas tareas. Las particularidades que puede tener
en cuanto a su uso o utilidad ChatGPT frente a otros modelos para estar aprovechando al máximo el límite de mensajes gratuitos con su modelo más capaz, en primer lugar puede ser la utilización en el aprendizaje sobre diversos temas, ya que hay muchos GPTs creados sin necesidad que vos tengas que utilizar un prompt, como mencioné antes, que te permiten ir aprendiendo o teniendo una guía sobre diferentes temáticas con una calidad superior. Yo, por ejemplo, uso un custom GPT que se llama Professor Synapse, que sirve para aprender cualquier cosa, pero también sirve para hacer cosas justamente. Por otro lado, otro de sus usos es la creación de análisis de documentos, ya que te permite, como otros modelos, crear documentos y también te permite analizarlos y crear imágenes interactivas, gráficos, entre otras cuestiones. Y por último, otro uso muy particular de ir salteando entre modelos y entre chatbots oficiales es la creación de prompts para usos específicos, ya que también hay GPTs que sirven para crear prompts y en el caso de que vos no sepas hacerlo o a veces creas que es mejor que lo haga ChatGPT por vos, puedes utilizar uno de esos GPTs para crear prompts para utilizar en otros chatbots o modelos en el caso de que a vos ya se te hayan acabado dentro de ChatGPT el límite de mensajes, o para maximizar justamente ese límite de mensajes siempre y cuando no tengas ninguna suscripción paga en ninguno de estos modelos o chatbots. Otra posibilidad en esta estrategia, además de las que ya mencioné, es utilizar gestores de chatbot o servicios que llamen a los modelos que ya mencionamos u otros como Llama 3, Gemini y otros de código abierto como Mistral para utilizar más mensajes gratuitos de estos modelos, aunque por fuera de la interfaz de usuario que tienen los chatbots oficialmente. Hay varios gestores de chatbots o servicios que te permiten llamar a cada uno de estos modelos para utilizar mensajes adicionales en cada uno de ellos por fuera de su interfaz oficial. En este caso yo le vengo a dar de Poe, que es uno de los que ya tengo a mano y de los cuales ya hice un video acerca del Llama 3 usándolo a través de Poe, que lo que te permite, además de tener mensajes adicionales para cada uno de estos modelos que vengo mencionando y otros que no están en esta lista, te permite también utilizar en un mismo chat los diferentes modelos para poder contrastarlos y utilizar los mensajes adicionales que te permite o te brinda esta plataforma. Pero también tiene un límite clave, que es que no tiene las características oficiales que tiene ChatGPT, Claude, Gemini internamente en sus propios sitios o aplicaciones oficiales donde ejecutan sus respectivos modelos. En resumen, siguiendo lo que venimos hablando, en GPT-4o tenemos 10 mensajes gratis cada 3 horas en ChatGPT, más 10 en Poe, en Claude 3.5 lo mismo, 10 más 10 en Poe, y tenemos además en Poe otros mensajes adicionales en modelos capaces de Gemini, Llama 3, entre otros. Por lo tanto, tenemos un total de al menos 40 mensajes gratuitos entre todas estas herramientas con GPT-4o, Claude 3.5 y Poe, solamente que con una ventana de contexto más limitada respecto a los planes Plus y pagos, y por lo tanto en los modelos gratuitos sin su uso gratuito no vas a poder subir documentos largos, o al menos no tan largos como sucede o te benefician en los planes pagos.